Hola a todos, soy Estefa Betancourt y vamos a solucionar los últimos 11 puntos del examen de admisión 2023-2 jornada 1, ese último examen de admisión que sucedió en mayo, en la mañana. Entonces vamos a continuar con las preguntas 70 y 71. Dice que se tiene una cuadrícula de 2 por 2 casillas en las cuales se va a escribir únicamente los dígitos 1, 0 o -1. Esas son las opciones para escribir en cada casilla. De tal modo o de modo tal que cumpla la siguiente condición. Al sumar los números de cada fila y cada columna, cada resultado es diferente de cero. O sea, no hay manera de que si yo sumo los números de la fila, los números de la columna, me dé cero. No debería ser. No es lo que queremos. Por ejemplo, en la figura 1, 2 y 3 se muestran tres formas diferentes de llenar la cuadrícula, pero en las cuales las dos primeras no cumplen la condición. O sea, esto no cumple, esto sí cumple. Los dos primeros entonces son ejemplos de lo que no se puede hacer, pau pau, porque efectivamente -1 más 1, o sea, cuando yo sumo los números en esa columna me va a dar cero. Cuando sumo los números en esta fila me va a dar cero. Cuando sumo los números en esta fila me va a dar cero. Cuando sumo los números en esta fila me va a dar 0. Ahora, miren por ejemplo que no es necesario que estén los tres números, eh, pues no dice en ningún momento que deben estar los tres números y tampoco dice, pues y necesariamente al menos uno se va a repetir porque son solamente tres y cuatro casillas. Entonces, bueno, este sí cumple porque estos dos no suman cero, estos dos suman diferente de cero, estos dos suman diferente de cero y estos dos suman diferente de cero. Así que en todas las combinaciones posibles no se obtiene el cero, que es lo que debemos evitar. Vamos entonces al ejercicio 70. Dice que si en la cuadrícula se deben incluir dos dígitos ceros, o sea, ya eso es fijo, vamos a incluir dos ceros, la cantidad de formas diferentes en las que se puede terminar de llenar la cuadrícula para que cumpla la condición. Lo que sabemos por los ejemplos que no deberíamos seguir, lo que sabemos es que no pueden ir los dos ceros en la misma fila o los dos ceros en la misma columna, que deberían ir entonces en diagonal. Esa podría ser una enseñanza que nos dejan los ejemplos a no seguir. Podemos hacerlo, poner los dos ceros en esta diagonal o poner los dos ceros en esta diagonal, pero definitivamente deben estar en diagonal. Ahora, acá en esta posición puede ir el uno o el -1, así que tenemos dos opciones, uno o -1. Y acá también puede ir cualquiera de los dos, el uno o el -1. No hay inconveniente con eso porque ya tenemos, o sea, ya por tener esos ceros no vamos a lograr obtener no vamos a poder lograr obtener el cero como suma en la fila o en la columna. O sea que no nos tenemos que preocupar por ahí. Digamos que esos ceros van a ser como ese segurito, ¿cierto? Entonces quiere decir que esta cuadrícula tiene cuatro formas distintas. Y esas cuatro formas las sabemos porque aquí tenemos dos opciones y aquí tenemos dos opciones y 2 por 2 es 4. Ahí estaríamos aplicando principio multiplicativo. De alguna manera las opciones son las siguientes. 0, 0, 1, 1, 0, 0, -1, -1 o alternado 1 y -1 y al revés, ¿cierto? Yo podría hacer incluso espacio muestral en un momentico si quisiera, si me quisiera asegurar el -1 abajo y el uno arriba. Pero lo mismo pasaría con esta, es decir, lo mismo que pasa con la de la izquierda, pasa con la derecha, solo que la diagonal de ceros ya queda en ese sentido. O sea que en realidad son esas cuatro formas distintas por dos, porque hay dos formas también distintas de hacerlos o de poner los ceros en diagonal. Mejor dicho, estas también son otras cuatro formas distintas. Entonces yo puedo decir 4 por 2 o puedo decir 4 más 4. Es lo mismo, ¿cierto? Cuatro formas distintas. En total entonces serían 8 formas. El ejercicio 71 dice, si no hay restricciones con respecto a los dígitos 1, -1 y 0, no hay ninguna restricción. O sea, no tienen que haber dos ceros, por ejemplo. La cantidad de formas diferentes en que pueda llenarse la cuadrícula para que cumpla la condición. Entonces tendríamos que saber que ya arriba tenemos las posibilidades para cuando hay dos ceros. O sea, si hay dos ceros, tenemos 8 posibilidades. ¿Qué pasa si hubiera un solo cero? Si hubiera un solo cero, tendría que tener cuidado con que en la fila o columna donde no intervenga el cero, por ejemplo, si coloco el cero acá, no puedo permitir que se me junte un uno con un -1. No puedo alternar unos con -1 porque se van a sumar y van a dar cero. O sea, puedo colocar solo unos o puedo colocar solo -1.
Pero además el dígito cero podría estar en las cuatro, en cualquiera de las cuatro posiciones. Es decir, acá tenemos entonces que para un dígito cero, para un solo dígito cero, podemos tener dos posibilidades, que es tener los tres unos o los tres menos unos, dos posibilidades para los unos o menos unos, y dos posibilidades para, perdón, cuatro posibilidades para colocar el cero. Por cada una de ellas yo puedo colocar el cero en cualquiera de las cuatro posiciones. Y eso me da también ocho posibilidades. Entonces ahí tenemos 16, van 16. Ahora, puede ser que no utilice ceros, cero ceros, sin ceros, ¿cierto? Entonces, sin lo mismo, yo no podría permitir que haya una combinación de uno y menos uno en cualquiera de las filas o columnas. Y eso podría pasar si incluyo ambos números. O sea que sí o sí tengo que poner o todos unos o todos menos unos. Porque no puedo dejar que un menos uno y un uno se junten en la misma columna o en la misma fila. Y por eso sé que aquí hay otras dos posibilidades. Entonces la respuesta correcta sería 18, que sería 8 posibilidades cuando hay dos ceros, esas las encontramos en el punto 70, 8 posibilidades cuando hay un solo cero y dos posibilidades cuando no hay ceros y solamente hay unos o menos unos. En ningún momento me están diciendo que tienen que estar los tres valores, pues que tienen que estar como los tres dígitos, no. No me están diciendo que tienen que estar al menos una vez todos los dígitos. Entonces yo podría llenar toda la cuadrícula con un solo dígito, toda la cuadrícula con unos, toda la cuadrícula con menos unos. Lo que sí no puedo hacer es llenar toda la cuadrícula con ceros o que hayan más de dos ceros porque ya incumpliría la condición. Vamos con el siguiente. Dice, desde el tiempo t igual a 0 hasta el tiempo t igual a 1 horas, el tamaño de una población de bacterias incrementa en A%. Entonces este es un incremento, este es un aumento del tiempo t igual a 0 al tiempo t igual a 1. Hay un aumento, y los aumentos son sumas, hay un aumento de A%. Desde el tiempo t igual a 1 hasta el tiempo t igual a 2 hay otro aumento, que es de B%. B%. Los porcentajes dependen muchísimo de la referencia anterior, o sea que cuando yo hago un porcentaje sobre otro porcentaje, se llaman aumentos sucesivos, tengo que tener cuidado con que esos porcentajes no se suman y ya, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la referencia cambió, ya no es sobre la misma referencia. Entonces, como no se suman y ya, tengo que tener cuidado. Eso lo puedo hacer particularizando, es decir, yo puedo ponerle un valor a A y un valor a B, yo puedo arrancar con que son 100 bacterias y decir que voy a poner un 10% primero de aumento y que luego voy a poner otro 20% de aumento. Entonces, claro, cuando 100 le aumento el 10% de 100 es 10, entonces llego a 110. En el tiempo 1 tengo 110 bacterias. Pero cuando a 110 le aumento un 20%, el 20% de 110 sería 22, porque ya cambió la referencia, ya no es el 20% sobre 100, sino sobre 110. Entonces ya aumenta de 110 aumenta otros 22 y llega a 132. O sea que en total no aumentó 30. Miren que la suma de los dos por separado sería 30, ¿cierto? 30%, pero no se pueden sumar. O sea, no se pueden sumar olímpicamente. ¿Por qué? Porque realmente no están sobre la misma referencia. Cuando vamos a observar que realmente pasó desde el tiempo cero hasta el tiempo 2, lo que se incrementó fue de 100 a 132. Y eso es un incremento, ¿cierto? Es un aumento total de 32%. Es decir, es más que la suma de los dos porcentajes originales. Es más que la suma de los dos porcentajes originales. Es la suma, ¿cierto?, de 10 más 20 más la multiplicación del 10% del 20. Pero la multiplicación del 10% del 20, este truco lo explicamos pues en varias clases y lo explico yo en TikTok. La multiplicación del 10% de 20 implica que este 10% se convierta a sobre 100, ¿cierto? Entonces por eso va a quedar 10 por 20 sobre 100. 10 por 20 sobre 100. Este es A, este es B, este es A y este es B. Y la respuesta que se parece a eso, pues que tiene la misma forma, es la C de casa.
la suma de los dos porcentajes, como si se pudieran sumar, la suma de los dos porcentajes de aumento más la multiplicación de los dos porcentajes, pues o el cálculo del porcentaje sobre el porcentaje para que pueda corregirse eso de que no se podían sumar, pero sí se puede corregir como ese desfase que puede existir. Entonces ese es el punto 72. Ahora el punto 73 dice, para realizar un experimento se marcan tres bolas con los números 1, 2 y 3 y se colocan en una caja. Se saca una de estas bolas al azar, se anota su número y se vuelve a colocar en la caja. O sea, hay devolución, ¿cierto? Hay reemplazo. Dice que son bolitas con el 1, con el 2 y con el 3. Y que se hace esa operación tres veces. Es decir, se sacan tres bolitas, pero se iban a volver a meter, entonces pues como que no cambia el espacio muestral. Y esas tres bolitas dice que se sabe que la suma de los tres números es 6. Entonces la probabilidad de que al realizar este experimento la bola marcada con el 2 haya sido sacada tres veces. Miremos entonces, ¿cuáles pudieron ser los números que se sacaron para obtener un 6 en la suma? Efectivamente, una de las posibilidades es haber sacado 2, 2 y 2, pero otra de las posibilidades es haber sacado un 1, un 2 y un 3. Solo que esto puede suceder de 6 formas distintas, porque el orden importa, el orden en que yo saqué esas bolitas, el orden importa. Entonces, 6 formas distintas. Y eso implica que pudieron haber salido primero el 1, luego el 2, luego el 3, primero el 1, luego el 3, luego el 2, primero el 1, primero el 2, luego el 3, luego el 1, primero el 2, luego el 1, luego el 3, 3, 1, 2 y 3, 2, 1. Estas son las 6 formas que también se pueden hacer por principio multiplicativo, 3 por 2 por 1 en las respectivas posiciones, eso da 6. Por donde sea que lo hagamos, nos va a dar 6 formas distintas. Entonces, claro, la suma de 1 más 2 más 3 da 6, pero se puede hacer de 6 formas distintas si estoy sacando los números 1, 2 y 3. Quiere decir que en total tenemos una sola forma de sacar los números 2, 2, 2. Una forma, porque pues eh, los números 2, 2, 2 solo tienen una combinación posible, un orden posible. Y 6 formas de sacar los números 1, 2, 3. Con lo cual en total tenemos 7 formas de cumplir con la tarea. 7 formas de cumplir con la tarea. Esto es una probabilidad condicionada porque ya se sabe que algo pasó, ¿cierto? Realmente no todas las combinaciones de sacar bolitas 1, 2 y 3, no todas las combinaciones van a dar 6, no todas las sumas. Es decir, yo podría haber sacado tres veces el 3, yo podría haber sacado una vez el 1, una vez el 1 y una vez el 3. Entonces, realmente hay muchas más posibilidades dentro de ese experimento, pero al ser una probabilidad condicionada, ya me están cerrando el experimento a algo que ya se sabe que pasó. Por eso se llama condicionada, tiene una condición previa. Y entonces, claro, ¿qué es lo favorable? Lo favorable es que se haya sacado la bolita 2, con el número 2 se haya sacado tres veces. Y eso solo sucede de una forma posible. ¿Y qué es lo posible? Las 7 formas en las que pude haber sacado las bolitas cuya suma es 6. Entonces la probabilidad vendría a ser favorable sobre posible, vendría a ser un séptimo. Y eso es la respuesta correcta. Una sola forma de sacar las tres bolitas que marcan el 2, pues tres veces el 2 y 7 formas de haber sacado tres bolitas que sumados den 6. Esa es la respuesta correcta. Vamos con la siguiente. La siguiente entonces habla de una tabla que involucra información que debe cruzarse, ¿cierto? Que debe considerarse completa. Dice que es una empaquetadora, se tienen tres máquinas para el proceso de empacado, cada una se empaca una cierta cantidad de cajas por hora, hay una cierta cantidad que son descartadas para considerar que por considerar que son defectuosas. En la tabla a continuación se muestra la cantidad de cajas empacadas por cada máquina en una hora, la cantidad de cajas descartadas y el costo de funcionamiento de cada máquina por hora. Entonces, para que entendamos bien qué es lo que está diciendo la tabla, la máquina 1 empaca 4.000 cajas cada hora, pero de esas 200 son realmente descartadas, o sea, no se usan, ¿cierto? O sea, que las que se usan por hora, ¿cierto? Las en buen estado, ¿cierto? Las correctas por hora son
4.000 menos 200, o sea, son 3.800, que realmente son cajas que se pueden utilizar después del proceso, porque las otras 200 quedan descartadas. Y eso vale $200 cada hora. O sea, cada hora la máquina cuesta en su funcionamiento $200. Ahora, para la máquina 2 algo similar. Entonces, empaca 6.000 cajas cada hora, o sea que es mucho más rápida que que la máquina 1, pero le descartan también el doble de cajas, ¿cierto? Miren que no es el doble de rendimiento y en cambio sí le descartan el doble de cajas. Por lo tanto, la máquina 2, a pesar de que sí es más rápida, también tiene más errores en promedio. Y eso quiere decir que correctas tiene 5.600 correctas después en cada hora. La caja 3 efectivamente tiene el doble de rendimiento de la caja 1 porque empaca 8.000 cajas por hora y tiene más del doble de errores por hora. Entonces, correctas le quedan 8.000 menos 500, le quedan 7.500 cajas correctas por hora. Estas son pues como las que sí se pueden usar por hora, las usables, ¿cierto? Listo. Tengamos en cuenta eso y vamos a las preguntas. Si la empaquetadora debe entregar a un cliente 28.000 cajas sin empaque defectuoso y va a utilizar únicamente la máquina número 2, el tiempo empleado y el costo de funcionamiento de la máquina serán respectivamente 28.000 cajas, sabiendo que la máquina número 2 logra sacar 5.600 por hora que efectivamente se pueden usar. Nos están preguntando solo por o sea, que esas 28.000 cajas se van a entregar al cliente. Entonces no pueden tener empaque defectuoso, ¿cierto? Ya deben estar bien. Entonces esas 28.000 dividido de a 5.600 en cada hora nos daría la cantidad de horas que vamos a usar, ¿cierto? Que son 5 horas. Ya con eso sabríamos que la respuesta es la C. Pero además, esas 5 horas, si cada una de las horas con esa máquina 2 funcionando me cuesta $400, quiere decir entonces que el valor por esas 5 horas es $400 por hora, pero voy a colocar aquí la forma correcta, $400 cada hora, pero por 5 horas, porque eso es lo que me voy a demorar, ¿cierto? Según el cálculo que hicimos ahorita, para poder elaborar esas 28.000 cajas por 5 horas y eso me da $2.000. Entonces, bueno, ahí lo terminamos, pero realmente no era necesario, bastaba con saber las 5 horas para saber cuál es la respuesta correcta. Ahora vamos con el ejercicio de 75. La empaquetadora debe entregar a un cliente 30.000 cajas sin empaque defectuoso, o sea que están bien, y para ello va a utilizar uno de los siguientes sistemas de empaque. El sistema A usa la máquina número 1 durante una hora, la máquina número 2 durante 2 horas y la máquina número 3 durante 2 horas también. Mientras que el sistema B utiliza solamente la máquina número 3 pero durante 4 horas. Entonces el sistema B utiliza la máquina número 3 por 4 horas. Vamos a ver. A nosotros, digamos que nos podría preocupar esto de las 30.000 cajas, aunque en realidad el sistema ya está hecho. Es como que alguien más pensó cuál era la combinación que necesitábamos para que esas 30.000 cajas se pudieran empacar. Es decir, yo me podría preocupar por si esas 30.000 cajas sí se cumplen con el proceso del sistema A, si esas 30.000 cajas sí se cumplen con el proceso del sistema B, pero realmente perdería tiempo. O sea, sí se van a cumplir las 30.000 cajas en los dos sistemas. La diferencia va a estar de pronto en el precio o en el desperdicio de cajas, ¿cierto? Y es que el sistema B, que utiliza la máquina número 3, pues desperdicia 500 cajas cada hora y va a trabajar durante 4 horas, o sea que va a desperdiciar 2.000 cajas. Pero además esas 4 horas le van a costar $2.000. Entonces, en términos de plata, ese sistema B va a valer o va a costar $2.000 porque son $500 por 4 horas que trabaja. Con eso bastaría para preocuparnos por el sistema B. Ahora, por el sistema A tendríamos que decir, pagamos $200
dólares por la hora de la máquina uno, pagamos dos veces estos $400 porque van a trabajar 2 horas, porque va a trabajar 2 horas la máquina 2 y pagamos dos veces ese $500 porque va a trabajar 2 horas la máquina 3. Y claro, 200 más 800 más 1000 es 2000 también. O sea que a la hora de la verdad ambos sistemas van a ser las 30.000 cajas y ambos sistemas van a valer $2000, ¿cierto? Eh, entonces, claro, estoy relacionando la misma cantidad de cajas sin defecto a razón de la misma cantidad de plata, o sea que los dos sistemas son equivalentes. No hay diferencia entre utilizar cualquiera de los dos sistemas porque me van a valer lo mismo, o sea, me valen lo mismo para la tarea que yo quiero hacer. Entonces la respuesta correcta es el costo por unidad. El costo por unidad de caja empacada sin defecto es igual en ambos sistemas. Vamos entonces con el siguiente. Muy bien, leamos. A un empleado de una empresa de confección le encargaron la tarea de contar el número de imperfecciones visibles en cada una de las prendas de un conjunto de prendas del mismo tipo. Al finalizar su jornada, el empleado entregó su informe en la tabla, como lo muestra a continuación, donde presenta el porcentaje de prendas con exactamente 0, 1, 2, 3 y hasta 4 imperfecciones visibles, pero no informó el número total de prendas revisadas. Entonces, lo primero que tendríamos que saber, es que las prendas son un número entero, ¿cierto? Pues la cantidad de prendas, así como la cantidad de personas o la cantidad de animales, ¿cierto? Hay cosas que, digamos que se cuentan con los enteros. Entonces, nos están preguntando el menor valor posible que puede tomar n, ¿cierto? Necesitamos que sea un valor entero. Y lo otro es que sepamos relacionar esos porcentajes. El 50% es un medio, o sea, debería ser un valor que se le pueda sacar la mitad. El 25% es equivalente a un cuarto, o sea, que debería ser un valor que se le pueda sacar la cuarta parte, ¿cierto? Pero aún más, el 12.5% equivale a un octavo, o sea, que debería ser un valor que se le pueda sacar directamente un octavo. Y ya con eso también estamos cumpliendo que se le pueda sacar mitad y cuarta, ¿cierto? Entonces estamos buscando un valor que se le pueda sacar octava y el más pequeño posible, porque es el menor valor posible, por eso es una optimización. Claro, el 16 se le puede sacar octava, pero de entre el 8 y el 16 el más pequeño posible es 8 y por eso esa es la respuesta correcta. Digamos que ni al 20 se le puede sacar octava, ni al 4 se le puede sacar octava. Entonces, claro, cuando yo hago el 12,5%, que convertido eso a fracciones 12,5 sobre 100 y dividiendo eso da un octavo, ¿cierto? Entonces cuando yo relaciono, estoy diciendo, claro, 12.5% es una parte de 8, estoy entendiendo que el número de prendas debería ser capaz de dividirse entre ese 8, ¿cierto? Entre el total de la razón. Entonces cualquier múltiplo de 8 podría ser, ¿cierto? Cualquier valor múltiplo de 8 podría ser, pero nos están preguntando por el mínimo posible. Muy bien. Los ejercicios 77 y 78 son un acertijo, un problema lógico de asignación, un típico problema de estos. Ahora tenemos mucha información, parece que es mucha información, pero vamos a leer, pues vamos a entender cómo funciona. Son 5 municipios ubicados en 5 ecosistemas diferentes, ¿cierto? En realidades diferentes y también que les cae una cantidad diferente de lluvia. Se tiene la siguiente información. Entonces tenemos que el municipio de registró 1100, el municipio de registró más cantidad que el E pero menos que el C, la cantidad, o sea, el municipio de registró más cantidad que el D, el municipio del desierto fue el que menos lluvia registró y el de la llanura el que más, y el municipio de la montaña registró 800, mientras que el de la costa 675. Entonces ahí tenemos como varias cosas. Por ejemplo, podríamos decir que claro, el desierto fue el que menor lluvia registró, por lo tanto el que registró 300. Tenemos que el de la llanura fue el que más lluvia registró, o sea que fue el que registró 1625. Ahí tenemos varias cositas. Y tenemos que el de la montaña fue el que registró 800 y que el de la costa fue el que registró 675. Entonces la costa seguiría acá pues como en orden, 675 y la montaña registró 800. Por lo tanto, solo nos queda el de 1100, que tendría que ser entonces el de Valle. Ya tenemos asignados, pues ya sabemos por lo menos
cada relieve cuánto recibió de lluvia. Ahora solo nos falta saber cuál es el municipio de cada uno, ¿cierto? ¿Cuál fue el municipio que está asignado en cada uno? Miremos que el municipio de, ya sabemos que es el que registró 1100 milímetros de lluvia, ¿cierto? Entonces ya ese D está claro ahí. A registró más que D, y el único que registró más que D sería el de la llanura, o sea que A está acá. Vamos a mirando las preguntas como para no perder de vista, ¿cierto? Entonces nos están preguntando el municipio ubicado en el desierto y la cantidad de lluvia que registró. Ya sabemos que tiene que ser un 300, entonces descartamos el de 800 porque 300 es el valor más pequeño. Ya sabemos que A en realidad fue el que más lluvia registró. Y, perdón, acá nos falta saber si es la E o la C. Vamos a ver. Dice que el municipio B registró más que el municipio E, pero menos que el C. O sea, el B está en la mitad entre el C y el E. Ahí tenemos el orden perfecto. O sea, si B registró menos que C, pero más que E, ¿cierto? Pero registró más cantidad que E, justamente esos tres son los que me hacen falta, entonces van a ser en su orden desierto, costa y montaña. Con lo cual ya sabemos que el de desierto es el E, que registró 300 milímetros de lluvia, y que el relieve donde está ubicado el municipio C, eso ya lo sabíamos, es el de montaña, o en eso lo supimos, lo acabamos de saber, es el de montaña, mm, y que efectivamente pues registró 800 milímetros de lluvia. Muy bien, entonces ya para terminar vamos a hacer este ejercicio que es un ejercicio de redes, es un ejercicio, un análisis de redes muy interesante, muy típico de los ejercicios viejos de la Universidad de Antioquia, o sea, es un reencauche. De hecho, esta misma gráfica podía haber salido perfectamente, pero con un ríos o con, sí, con calles, por ejemplo, en una ciudad, así que es muy típico, pero no habían vuelto a salir y mucho menos tan largos, con tanta carreta, ¿cierto? Con tanto discurso. Entonces se vuelve muy importante que entendamos que cada vez que el paquete que entra por acá, el paquete entra por P y puede salir por cualquiera entre A, B, C o D. Entonces puede seguir muchos caminos diferentes. Puede seguir este camino, ¿cierto? Puede seguir este otro camino, irse derecho por acá o coger por acá. Tenemos como varias bifurcaciones que hacen que los paquetes, eh, digamos que puedan salir por diferentes lugares o coger diferentes rutas que los van marcando y los van marcando porque así vamos sabiendo las características del paquete. Entonces, claro, eh, cuando dice, los paquetes inician su camino en el punto P y allí son enviados a los pasillos 1, 2 y 3 según son considerados pequeños, medianos o grandes. Ya sé que cuando pasamos por 1 es porque son pequeños, cuando pasamos por 2 es porque son medianos y cuando pasamos por 3 es porque son grandes. Ya sé entonces que esas son las características del primer camino. Luego me están diciendo que eh, etiquetados con el número del pasillo. Los paquetes en el pasillo 1 son enviados al 4 o al 5 y etiquetados con esos números según son considerados livianos o pesados respectivamente. O sea que de acá están los livianos y acá estarían los pesados. Ahí tendríamos como los valorcitos, como la clasificación, ¿cierto? Bueno, después nos dicen que los paquetes del pasillo 2 son enviados al pasillo 6 o 7 y etiquetados si son considerados livianos o pesados. De nuevo, acá la clasificación en este punto es, se va para el pasillo 6 si es liviano y se va para el pasillo 7 si es pesado. Después dice entonces, em, los paquetes del pasillo 4 son enviados al 9 o al 10 y etiquetados si son considerados para entrega prioritaria o no prioritaria respectivamente. Entonces en el pasillo 4 los de 9 son entrega prioritaria y los 10 son entrega no prioritaria. Luego, miren toda la información que tenemos. Esto es un ejercicio que no es como un chuleable de entrada, pero en realidad no es difícil cuando lo entendemos. Los del pasillo 6 al pasillo 11 o 12 si son considerados como entrega no prioritaria o prioritaria respectivamente. Ahí cambia un poquito porque claro, este es el mismo no prioritaria, entrega no prioritaria y acá es entrega prioritaria.
cambia como el orden en el que nos lo venían diciendo, listo. Y 13 o 14 etiquetados si son considerados para entrega prioritaria o no prioritaria respectivamente. Entonces aquí sigue, el 13 sigue siendo entrega prioritaria como para salir por C y el 14 viene a ser entrega no prioritaria. Listo. Ahí ya tenemos entonces toda la información en la gráfica. Vamos entonces a traerla para acá como para no tener que volver a ese texto largo. Y decimos, si un paquete sale del punto P y llega al punto C, las siguientes afirmaciones la única que no es posible. Entonces nos están diciendo qué es lo que es falso ahí. Si sale por el punto C, ¿cierto? Si llega al punto C, tuvo que haber atravesado seguramente desde este camino, ¿cierto? Puede ser desde este camino. En todo caso, sabemos, miremos a ver. Puede ser un paquete grande de entrega prioritaria. Los paquetes grandes siguen este camino y como sale por C, sí seguramente puede ser de entrega prioritaria, así que esto es posible. Pudo haber salido por 3 en primer lugar, ¿cierto? Haber cogido el camino 3 en primer lugar, o sea, y haber salido por C luego, por ser entrega prioritaria. Entonces sí, sí es posible. Ahora miremos la B. Es un paquete pequeño, liviano y de entrega prioritaria. Vamos a ver. Puede ser pequeño, liviano, pero si fuera de entrega prioritaria hubiera seguido por acá, hubiera seguido a la a salir por la A. Entonces ya ahí tenemos pues como un problema grave porque no podría haber salido por C sino que hubiera seguido derecho por el camino de arriba. Ese es el no posible. Vamos a mirar de todas formas los otros dos. Es un paquete mediano pesado de entrega prioritaria. Entonces mediano, en este punto se pone este punto pesado y puede volver acá por ser entrega prioritaria. Así que sí, es perfectamente posible. Y el último es un paquete mediano, liviano de entrega prioritaria. Pudo haber sido entonces por acá por ser mediano. Pudo haber seguido por acá por ser liviano. Y luego salir por C por ser de entrega prioritaria. Así que sí, también es posible este y es posible este. Y el único que no es posible es la P de barco. Ya por último vamos a mirar el 80. Por último, el punto 80, entonces nos están preguntando qué es de lo que se tiene certeza, qué es de lo único que no se tiene certeza. Y la respuesta D dice, si un paquete tiene las etiquetas 8 y 13, es grande y de entrega prioritaria. De eso no se tiene certeza porque pudo haber sido mediano. Si tiene las etiquetas 8 y 13, pudo haber salido desde lo mediano y haber entrado a este ciclo. Entonces no necesariamente tiene que ser grande. Solo por eso la respuesta de lo que no se tiene certeza es la D de dado. Y con eso terminamos la socialización de este examen. Hasta la próxima.